Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jóvenes estudiantes, señoritas, bienvenidos a la primera clase de la materia de física para los futuros postulantes a la Facultad de Medicina. Vamos a iniciar con la unidad uno que lleva por título Magnitudes, unidades y conversión. ¿Sí? Vamos a ver pequeños conceptos en esta primera unidad, ¿sí? Y también vamos a resolver diferentes ejercicios. Muy bien, entonces vamos con la introducción a la física y sus fundamentos. ¿Qué es la física? La física se entiende como la ciencia experimental que interpreta el universo desde el espacio, el tiempo, la materia y las fuerzas. El concepto también que podemos nosotros tener de la materia de física es busca las leyes que rigen el comportamiento de todo lo que nos rodea. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que ver en esta situación bajo estos conceptos? ¿No? Que todo lo que nos rodea es perceptible por el ser humano, ¿no? Y este mismo se interpreta, ¿no es cierto?, como una ciencia experimental. Entonces nosotros podemos ver el desarrollo de la física en nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Cuando vamos a comprar, a correr, ¿no? Cuando vivimos días soleados, días con bajas temperaturas, ¿no es cierto? Y también cabe recalcar que em, la palabra física deriva del griego físique, que significa naturaleza. Entonces, ¿no es cierto? Todo lo que hemos mencionado hace un momento implica lo que desarrolla la física. Y también podemos indicar lo siguiente, que se basa en la observación controlada, ya que se reproducen fenómenos en el laboratorio para variar condiciones. ¿No? ¿No es cierto? Nosotros sabemos que para la implementación de diferentes aspectos, ¿sí? Y probar diferentes teorías, ¿no? Podemos ver en las noticias que científicos realizan pruebas, ¿no? Experimentan, ¿no? Bajo condiciones las cuales ellos parametrizan, ¿no? Bajo cálculos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros podemos decir que es la física, ¿no? Como dato curioso, ¿sí? Se sabe que antiguamente abarcaba la química, la biología y la geología. Pero, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo, los estudios y la especialización, ¿no es cierto?, por cada tema, se han ido descentralizando, ¿sí? Y a cada campo ha ido para investigar lo que realmente compone en su estructura, ¿sí? Entonces, eso es lo que conocemos como física. Continuamos entonces, ¿no? ¿Cuáles son las grandes ramas de la física? ¿No? Las grandes ramas de la física son la mecánica, calor y energía, óptica, acústica, electricidad y magnetismo. Por último viene a ser la física moderna. Entonces, ¿y qué tenemos en la mecánica? ¿No es cierto? La mecánica estudia el movimiento y el equilibrio, ¿sí? En esto se va a ramificar lo que es la cinemática, la dinámica, la estática, la hidrostática, y la hidrodinámica. ¿Cierto? Que vamos a tocar algunos temas, ¿no?, ya mencionados. También lo que corresponde a energía y calor, ¿no? Analiza las transformaciones de energía en los procesos, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay variaciones de temperatura? ¿Qué sucede cuando se tiene la energía potencial? ¿Cómo se transforma a una energía cinética? ¿No es cierto? Eso es también lo que vamos a ver. ¿No? Y lo que respecta a óptica, ¿no? El estudio de la luz, ¿no es cierto? En este caso, como ejemplo, tenemos viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, ¿sí? Nosotros también sabemos que tarda un determinado tiempo la luz del sol en llegar a la Tierra y así nosotros poder calentarnos, poder realizar nuestras actividades, ¿no? Entonces, a eso conlleva también la óptica. En la acústica, ¿no? Estudia lo que es el sonido, ¿cierto? Y ahí tenemos el ejemplo bien claro y el dato también que tenemos que conocer, que viaja a 330 metros sobre segundo a través del aire.
¿no? Entonces, eso es donde se refleja cuando nosotros viajamos, vamos, ¿no es cierto?, de campo, vamos a las montañas, empezamos a gritar y, bueno, ahí es donde podemos experimentar este tipo de situaciones, ¿no? También en la electricidad y magnetismo, ¿no es cierto? Fuerzas entre cargas y corrientes eléctricas, ¿no es cierto? Nosotros esto lo vemos diariamente cuando cargamos nuestro celular, ¿sí? Cuando usamos lo que viene a ser el internet, ¿sí? Nuestros auriculares, etcétera. Y entonces todo lo que nos rodea, ¿no es cierto?, comprende una rama de la física. Y como punto final, ¿no es cierto?, en la rama de la física viene a ser la física moderna o la nuclear, ¿no es cierto?, que trata de la relatividad y la mecánica cuántica. Esto incluye la fisión, que es ruptura de núcleos y bomba atómica, y en la fusión, la unión de núcleos y energía solar. Como dato curioso también, cabe recalcar, muchachos, que últimamente, por el avance de la tecnología y de la ciencia, China ya ha generado un sol artificial, ¿no es cierto?, capaz de poder sustentarse. Esto todavía está en avance, está todavía en investigación, pero, ¿no es cierto?, es un paso muy grande que está haciendo la ciencia al momento de buscar, ¿no es cierto?, otro tipo de alternativas, ¿no? Generaciones de energía que no sean naturales, sino también artificiales, ¿sí? Y podemos ver también en el recuadrito, ¿no? Y viene a ser percepción, energía, innovación, estructura, atracción y comunicación. Todo lo que habíamos mencionado, ¿sí? Continuamos entonces. Ahora bien, vamos a también tratar el tema de magnitudes físicas y su medición, ¿no es cierto? Todos conocemos en la actualidad elementos que me permiten, ¿no?, cuantificar un objeto, ¿no es cierto? Un cuerpo como tal. Entonces, para identificar de manera correcta todo ello, ¿yo qué voy a tener? ¿Sí? Voy a decir que estos elementos los tengo que manejar a través de conceptos que claramente me van a servir, ¿sí?, para saber si estoy o no haciendo lo correcto. ¿A qué me refiero? ¿No es cierto? Entonces, acá podemos decir lo siguiente. ¿Qué es una magnitud? ¿Qué es medir? ¿Qué es una medición directa? ¿Qué es una medición indirecta? ¿No es cierto? Y aquí también yo no le puedo decir magnitud, ¿sí? Entonces, ¿qué es una magnitud? Es una propiedad o atributo que se puede medir. Es algo, ¿no es cierto? Como longitud, masa y tiempo. El tiempo lo podemos medir con un cronómetro, la masa podemos medir con una pesa o con una balanza, perdón, y la longitud con eh, un flexómetro, ¿no es cierto? Un flexo digital o a láser, como actualmente se tiene. Entonces, ¿qué es medir también? Vamos a avanzar. Medir es comparar una magnitud con un patrón, una unidad de referencia. El ejemplo claro está, ¿no? Dice, decir que un muro mide 7 metros significa que el patrón es metros, que cabe 7 veces. Antiguamente nosotros sabemos que no habían elementos de medición, entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que comparar, ¿no? Y nosotros si investigamos de manera rápida, ¿no? Podemos apreciar que usaban las diferentes medidas en ese entonces, los diferentes patrones, como ser una palma, un pie, una pulgada, una vara, ¿no es cierto? Una zancada como tal. ¿Sí? Entonces ya parametrizaban, ¿no es cierto?, esas situaciones para poder medir, ¿no es cierto?, estructuras, edificaciones. Eso es lo que corresponde a medir. Ahora, ¿qué quiere decir una medición directa? Significa se compara directamente. Ejemplo, ¿sí? Medir con una regla, ¿no? O con un flexómetro, o con un vernier o un micrómetro, ¿sí? Es una medición indirecta. Se comparan por atributos diferentes. Por ejemplo, la longitud en un termómetro para medir la temperatura, ¿sí? Esos son factores, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que detallar y tenemos que saber identificar, ¿no es cierto?
Yo no estoy midiendo, ¿sí? Una longitud cuando a mí me van a medir la temperatura, cuando yo estoy tal vez con fiebre, ¿no? Me llevan al hospital y, bueno, me ponen un termómetro, puede ser, ¿no es cierto? Uno de mercurio o como se tiene actualmente, ¿no? Termómetros digitales, ¿no? Que son mucho más precisos, mucho más confiables, ¿sí? Ok. Ahora bien, ¿qué es lo que no se puede parametrizar, lo que no se puede medir, ¿no? Lo que no es magnitud? Es la belleza o la sinceridad, ¿no es cierto? También podemos decir que, bueno, imaginemos, ¿no? Ese, un vehículo que está totalmente ya desgastado, sí, que ya tiene mucho recorrido, que tiene sus partes desajustadas, podemos decir, no, ese autito es bien feo, pero yo no puedo decir cuán feo es, ¿sí? No son cuantitativas las asignaciones que estoy dando, ¿no? Al momento de decir que es feo, sino son cualitativas, ¿no es cierto? Porque son cualidades que ya debe tener el objeto al cual me estoy refiriendo, ¿sí? Bueno, entonces vamos avanzando. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre las magnitudes fundamentales y derivadas, ¿no? Entonces desarrollamos lo siguiente, que es una magnitud fundamental en base al sistema internacional. Cabe recalcar que nosotros tenemos varios sistemas, pero en el cual nos vamos a apoyar el día de hoy para eh, describir que es una magnitud fundamental es en el sistema internacional. Entonces, ¿qué me dice? Son independientes y se definen por sí solas, ¿ya? Entonces existen como tal, no dependen de ninguno. ¿Y cuáles son estas? Son la longitud, que tiene el símbolo de M, que significa metros, masa, kilogramos, tiempo, que viene a ser los segundos, la temperatura, que viene a ser una K, que es Kelvin, la corriente, simbología de una A, que significa amperes, cantidad de sustancia, que es un mol, ¿no es cierto? Y la intensidad luminosa, que es candela, con CD directamente, ¿no? Y las magnitudes derivadas. Estas se obtienen combinando las fundamentales. ¿Qué tenemos acá? La velocidad, ¿no es cierto? La composición de longitud de tiempo. Fuerza, la composición de masa, longitud y tiempo. La energía también, ¿no es cierto? Longitud, masa y tiempo, ¿sí? La potencia también como longitud, masa y tiempo, ¿sí? Pero cabe recalcar que estos aspectos, ¿no es cierto?, son determinados también por eh, los exponentes que van a tener, cómo se van a comportar y cómo se va a ejecutar, ¿sí? Entonces vamos avanzando. Aquí también podemos describir en la pequeña imagen, ¿no es cierto? Lo fundamental y lo derivado. ¿Sí? Continuamos entonces. Ok, entonces vamos a hacer hincapié, como les decía, en el sistema internacional. ¿De dónde nace? Dice que nace del sistema métrico decimal creado en 1790, en plena Revolución Francesa, firmado en 1875 con la Convención del Metro. Sí, así ya la han llamado antiguamente. Entonces, la entidad, ¿sí?, que regulaba todo este proceso era la Conferencia General de Pesas y Medidas, ¿sí? Y entonces acá, ¿cuáles eran las definiciones claves que también en la actualidad han perdurado? El metro como tal, ¿no? Que es una longitud basada en la velocidad de la luz. El kilogramo, que es masa del prototipo de platino iridio o definición cuántica actual. El segundo basado, ¿no es cierto?, en 9000 número 133, el ampere, que es fuerza entre dos conductores, el Kelvin, que es la atracción de la unidad, ¿no? Y el cociente de 273,16, ¿no?, del punto triple del agua. Y también el mol, ¿no? La cantidad de átomos que se tienen 0,012 kilogramos de carbono número 2. Ahí también nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, los complementarios que son los radian, los ángulos planos, y radian, que son los ángulos sólidos. En el lado izquierdo de la presentación nosotros podemos apreciar cómo antiguamente, ¿no es cierto?, se consideraba, ¿sí?, el uso
estas definiciones, ¿ya? Estas definiciones. Tenemos el prototipo de platino iridium, ¿no es cierto? En esta parte, ¿sí? Donde está el cursor. Y también, ¿no es cierto? Para medir el tiempo como tal, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Continuamos entonces. Ahora bien, como les indicaba, yo voy a no solo tocar el sistema internacional, ¿sí? Sino voy a también hacer hincapié en otros sistemas, ¿no? De conversión. Y este es el MKS, el CGS, el técnico e inglés. Sí, entonces, vamos con la descripción de cada uno. El MKS, ¿no es cierto? Tiene base en la longitud, masa y tiempo, ¿sí? Pero la representación que se tiene, que se va a utilizar en este sistema es el metro, kilogramo y segundo. Este ha sido absorbido por el sistema internacional, ¿sí? Entonces, cuando a mí me refieran sistema MKS, yo tengo que directamente pensar en el sistema internacional. Ahora vámonos con el CGS, que es el centímetro, gramo y segundo, ¿no? Las unidades, ¿no es cierto? Que la característica a esta es la DINA, que viene a ser de fuerza, y el ergio, que se utiliza en trabajo. Vamos entonces avanzando con el técnico, que viene a ser el uso de metro, kilogramo fuerza y segundo, ¿no es cierto? Y entonces la característica es la masa derivada, que viene a ser un UTM, que son 9,8 kilogramos. ¿Sí? Vamos entonces con el siguiente sistema, que es el inglés absoluto, que utiliza pie, libra y segundo, ¿no? Y la unidad de fuerza que la caracteriza, perdón, en este caso es el pondol, que tiene el acrónimo PDE. Y como un último sistema que nosotros podemos apreciar, ¿sí? Es el inglés técnico, que también usa pie, libra, fuerza y segundo. La unidad de masa que la caracteriza es acá es el slug, ¿cierto? Que aproximadamente es 14,59 kilogramos. En la parte derecha nosotros podemos apreciar, ¿sí? Que tenemos un instrumento de medida que es un flexómetro en el cual nosotros apreciamos, ¿no? Las diferentes eh, características y los diferentes sistemas que éste representa y que tiene en su interior, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver lo que es metros, centímetros, también vamos a ver lo que refleja una pulgada, un pie como tal, ¿no? Entonces, en ese instrumento podemos ver reflejado hasta 4 sistemas, ¿sí? Y eso es verdaderamente apreciable porque no nos permite trabajar como tal. Entonces, aclaramos esto. Este aparato, este instrumento nos va a permitir trabajar en diferentes sistemas, ¿no? Pero lo adecuado es trabajar únicamente con un, ¿sí? Vamos a ver lo que es la notación científica y los prefijos, ¿sí? Vamos entonces. ¿Para qué me sirve la notación científica? ¿Y qué es notación científica? Notación científica es poder manejar cifras demasiado grande y demasiado pequeñas, de manera mucho más fácil, ¿sí? Estas se van a expresar con potencias de base 10 y prefijos que están descritos, ¿no es cierto?, en la pequeña tabla que está en la presentación al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, la notación científica como tal, ¿sí? Me va a permitir expresar, ¿no? Números, cantidades, ¿sí? Y realizar también cálculos de manera coherente y exacta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos con la breve descripción de una notación científica. ¿Cierto? Dice que es escribir cantidades como n por 10 elevado a un exponente. Entonces, dice donde n está entre 1 y 10. Puede tomar también cualquier valor. No hay ningún problema. Lo principal acá es que yo sepa escribir, lo cual vamos a hacer con ejercicios más adelante. Entonces acá nos expresa un ejemplo que es la masa de la Tierra, equivalente a 9, perdón, equivalente a 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Sí? Pero también acá, para poder yo manipular y manejar la notación científica de manera correcta, tengo que saber redondear.
¿Por qué? ¿Por qué el método de redondeo? Porque a mí me van a permitir, ¿sí? Utilizar una cierta cantidad de cifras significativas, ¿sí? Entonces, como dato, yo sé que cuando a mí me permitan realizar los cálculos correspondientes, yo voy a realizar o hacer el uso de cuatro cifras significativas, ¿sí? Cuando realice diferentes cálculos. Para cuando yo deba dar un resultado final, yo voy a usar tres cifras significativas, ¿no? Está descrito en libros, se les va a pasar posterior, ¿no es cierto? ¿Qué documentación rige esa norma? Sin embargo, es para conocimiento general, ¿sí? Y entonces, si yo quiero manejar una cierta cantidad de cifras significativas, yo tengo que saber redondear. Si voy a usar 2, 3, 4, ¿sí? Porque sabemos que en los cálculos nos arroja la calculadora más de 9 dígitos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber redondear. ¿No? Y aquí describe, ¿no? Si el dígito a eliminar es menor a 5, no cambia. Pero si este es mayor a 5, sube. ¿Pero qué sube? ¿Cuánto sube? Sube la unidad. ¿Sí? Entonces, si es exactamente 5, dice que se prefiere el número par. ¿No es cierto? Muy bien. Acá tenemos ejemplos, ¿no es cierto? El primer ejemplo de 6,45 pasa a 6,4 y de 6,35 pasa a 6,4, ¿no? Esto cumpliendo siempre con el procedimiento que nos indica el método de redondeo. Aquí podemos apreciar que pasó de dos cifras significativas a un en ambos ejemplos, ¿sí? Entonces, continuemos. Acá podemos apreciar, queridos jóvenes, los diferentes factores de conversión o equivalencias que se tienen, ¿no? Esto entre diferentes sistemas. Sí, podemos apreciar, ¿no es cierto? ¿Cuánto equivale un centímetro a un metro, a un kilómetro, a una pulgada, a un pie o a una milla? ¿Sí? Y así sucesivamente. Eso en lo que respecta a longitud. En lo que respecta a área también se tiene, en lo que respecta al volumen también, y en lo que respecta también a masa, ¿no es cierto? Podemos ver nosotros el gramo, kilogramo, el slug, ¿no es cierto? La onza, la libra, etcétera, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer uso de estos factores de conversión para poder llegar al resultado que nos pide cualquier ejercicio, ¿sí? Entonces, esto, queridos jóvenes, viene a ser el concepto, ¿no? El concepto más conciso, más resumido que yo les puedo otorgar respecto al primer tema, ¿no? Y a los temas que estamos llevando a continuación. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Vamos a hacer ejercicios, ¿sí?